Muy buen día, una vez más con ustedes, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos reciben en sus hogares. Gracias por hacerlo. Una vez más, estamos en estos preciosos devocionales. Saludo a todos los que están recibiéndonos, a todas las sedes de las sedes aquí en el Ecuador, en El Salvador, en Venezuela, en España y en Colombia también. Dios me los bendiga, amados pastores y congregaciones. Estamos en estos devocionales que son una bendición, porque esto nos permite no solamente hacer reflexión de la palabra, sino también ponerle muchísima atención a la revelación de Jesucristo. En este día, yo quiero predicar un tema, enseñar un tema. Vamos a meditarlo. Ten tu lapicito y tu libreta listos para tomar datos, porque es bien importante después revisarlos. El tema de este día es velos quitados. Siempre con la intención de que nosotros tengamos esa visión espiritual 2020. Esa visión que nos hace ver de cerca las bendiciones de Dios y a lo lejos lo que vendrá también. Entonces, velos quitados tiene el propósito de permitir que la gloria de Dios brille en nuestra vida. Entender que Jesús dijo que somos nosotros la luz del mundo. Él lo dijo así. Y entonces tenemos que saber cuál es la trascendencia de ello. El propósito de este tema es ser bendecidos con la hermosa transformación de nuestra vida, por la gracia de Dios, por el poder de Dios, que remueve todos los velos que nosotros hayamos tenido o estemos guardando o teniéndoles, atesorándolo en nuestra vida. Y quiero invitarles, por favor, que abramos la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dos versículos hermosos. Dice la palabra: pero cuando se conviertan al Señor, vayan poniéndole atención a lo que dice la palabra. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¡Wow! ¿Qué versículo más importante es esto? Este versículo es importantísimo, porque precisamente se trata en la relación que tuvo el Señor Jesús con el pueblo judío, que para ellos no fue fácil ni sigue siendo fácil aceptar la salvación por Cristo, no aceptan el nuevo pacto. Cuando el Señor Jesús estaba hablando a la iglesia y dijo que nosotros somos la luz del mundo, significa que nosotros tenemos que reflejar a Dios. Eso es todo lo que dice. Porque luz es igual a la gloria y la gloria es igual a la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, todos los que nacemos de nuevo, tenemos la luz. Lo voy a repetir. Y es importantísimo aclararlo porque hemos oído que somos la luz, que somos la sal. Pero tenemos que entender la trascendencia de esto. Tener la luz es reflejar a Dios. Luz es igual a la gloria. Gloria es igual a la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando nos acercamos a Dios y nos convertimos al Señor, todo nacido de nuevo tiene luz, todo convertido tiene la luz. Entonces, yo quisiera hablar de un par de cosas que son bien importantes en este día y que nos van a ayudar a entender la trascendencia. La trascendencia de lo que estoy hablando hoy. No es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, vamos a ir haciendo reflexiones. Entonces, en primer lugar, Dios quiere exhibir tanto la hermosura del perdón como la misericordia. No solamente quiere que nosotros caminemos perdonados. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 8, dice esto. El cual, dice, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto,
no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Todos conocemos estos versículos, son muy conocidos. Y si el misterio de la muerte fue grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Esto está hablando de las dos fases realmente del conocimiento, si ustedes quieren, o del hecho de la relación de Dios con su pueblo. Antes, en el tiempo de Moisés, se dice que las piedras, los mandamientos, lo que hablaban es precisamente de lo que puede producir la muerte. Es decir, Dios estableció la constitución de su reino, y al establecer la constitución de su reino, entonces lo que estaba haciendo también es diciendo cuál sería el juicio por estar lejos de Dios o estar en pecado. Y dice que eso fue escrito con gloria. Tanto que no pudieron, dice Israel, no pudo fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, porque cuando bajaba con la constitución, con las tablas de la ley, el rostro de Moisés brillaba, ¿verdad? Y dice, eso iba a perecer porque eventualmente ya no iba a ser esa ley, esa constitución la que iba a regir en la relación con Dios, sino más bien iba a regir la religión, la relación por el Espíritu Santo. Es decir, ya con el advenimiento del Señor Jesús, ya las cosas iban a cambiar totalmente con respecto al antiguo pacto y empieza el nuevo pacto. Por eso es que en el versículo 8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es decir, ya la salvación del mundo. Entonces, los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, y realmente después estoy hablando de tiempos después en su caminar, que Moisés cubría su rostro donde brillaba la gloria de Dios. Cubría su rostro. Y para mi forma de ver, y para los teólogos lo dicen, ¿no es cierto? Los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro brillante de Moisés, y fue un error, un gran error de Moisés, cubrir el rostro donde brillaba la gloria de Dios. Entonces, ahora Pablo después ya escribe, ya escribiendo, ya tiene un conocimiento del nuevo pacto, la relación con el Señor Jesús, y dice, Pablo, o sea, y la iglesia, somos exhibidos como espectáculo. Ahora ya nadie anda cubierto, supuestamente, ¿no es cierto? Entonces, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 9, vayan poniéndole atención, escriban estas referencias que son muy importantes, dice. Pablo dice, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, y a la iglesia igual, ahora, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Es decir, una transformación tremenda de nuestra vida, y venimos a hacer espectáculo porque ahora la influencia de Dios en nuestra vida es sumamente grande. A Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 1, desde el versículo 13 al 16, explica Pablo cuál es la obra de Dios en la vida del hombre. Y es muy importantísimos estos versículos, porque entonces podemos entender la trascendencia de la hermosura del perdón y la misericordia de Dios. Versículo 13 al 16
de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Esta es la foto de todos nosotros, porque realmente fuimos recibidos ahí a misericordia, porque todo lo que vivimos en nuestro pasado fue por ignorancia y además incredulidad. Versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar al mundo, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia. Póngale atención a esto, para que Jesucristo mostrase, es decir, exhibiera en mí, dice el apóstol Pablo, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Es decir, esta es la transición de la salvación. Llegamos en pecado, llegamos con tantos problemas, vicios, miseria, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor tiene clemencia y nos limpia, nos salva, ¿verdad? Pero una vez salvos, ahora nos exhibe. Quiere que nosotros exhibamos la obra de Él en nuestra vida, para ejemplo de los que van a seguir creyendo, ¿verdad? Entonces, Dios quiere exhibir tanto la hermosura del perdón como la misericordia. En segundo lugar, puedo decir, donde abunda el pecado, también sobreabunda la gracia. Nuevamente vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Es decir, versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más evidente. Es decir, la gracia, la justificación. No hay nada como el perdón de Dios, porque eso, hasta ya siendo salvos, a veces decimos, no entiendo cómo Dios pudo perdonarme tanta maldad. Es decir, la maldad, la condenación fue grande antes de conocer al Señor. El mundo del pecado fue tremendo, pero más grande es el ministerio de la justificación, es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. En tercer lugar, puedo decir que la gracia debe ser el gran espectáculo que exhibir. Sí, volvamos a 2 de Corintios 3, 11 y 13. 11 al 13 dice, porque si el que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será el que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que tenía el velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Es decir, ¿qué es lo que hacía Moisés? Moisés se cubría el rostro para que no vieran y no glorificaran, en otras palabras, lo que iba a ser abolido, lo que iba a morir, es decir, todo lo que se refiere al antiguo pacto. Ahora vivimos nosotros el nuevo pacto y por eso es que el apóstol Pablo tenía que, ahora, ya sin velo de ninguna clase, ser un espectáculo para exhibir, porque realmente todos los que conocieron al apóstol Pablo sabían de lo que él hacía, ¿verdad? Es decir, ahora nosotros tenemos la luz del evangelio, así de simple es. Y eso lo dice precisamente Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Por lo cual dice, o sea, como diciendo por todo lo que he expuesto anteriormente, nosotros, este ministerio, según la misericordia que hemos recibido,
no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, la luz del Evangelio lo que hace es constreñirnos a ser honestos, íntegros, no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que inventar, no tenemos nada que religión inventar, no tenemos nada con qué traficar. Perdónenme cómo me estoy expresando, porque pareciera que en el transcurso de los siglos, el Evangelio, todo lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, ha sido cambiado y ha sido mezclado, ha sido sincretizado de una manera tremenda, al punto que estamos en el siglo XXI y hay una cantidad, miles de religiones, miles de mezclas, miles de cosas ocultas, vergonzosas. Evangelio adulterado, producido con astucia. Cuando la palabra de Dios es sencilla, la manifestación de la verdad tiene que ser abierta. Y eso, cuando nosotros manifestamos la obra de Dios en nuestra vida, lo que hacemos es recomendarnos a toda conciencia humana delante de Dios, porque todo lo que hacemos, lo hacemos delante de Dios. Entonces, yo puedo decir, en cuarto lugar, quizá hablar de los velos no descubiertos. Veamos a dónde voy con esto. Veamos la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice la palabra, pero el entendimiento de ellos se embotó. Se está refiriendo al pueblo judío, al pueblo que no ha querido aceptar el ministerio de la justificación, el ministerio del Espíritu. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, estoy hablando Pablo escribió esta carta en el primer siglo después de Cristo. Y sin embargo, tiene una pertinencia tremenda, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Es decir, sigue todo lo que era del Antiguo Pacto como en vigencia para ellos. Están con el entendimiento embotado. Que definitivamente ese velo no descubierto, y dice el apóstol Pablo en el versículo 14, por el cual por Cristo fue quitado. Es decir, el Señor quitó el velo y dejó el paso libre a Dios, ¿verdad? Y dice el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es decir, el velo no descubierto. Qué tremendo esto, ¿verdad? Ahora, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros no somos judíos, no tenemos ningún velo, no estamos enterados de todo y todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento y todo en el tiempo de Moisés y tal. Ok, yo haría una pregunta. ¿Qué oculta la gloria de Dios? ¿Cuáles son los velos que tenemos nosotros? Quizá con esto yo voy a aclarar de una vez por todas todo el mensaje. ¿Qué oculta la gloria de Dios? ¿Cuáles son los velos no quitados? En primer lugar, recuerdos. Recuerdos constantes de pecados pasados. Recuerdos de pecados que no se perdonan. Eso es un velo. Segundo lugar, viñetas o marcas que te hayan puesto en tu vida. Cuando eras pequeño, cuando estabas joven, o qué sé yo, qué viñeta o qué marca te pusieron. Estoy hablando, por ejemplo, de complejos de inferioridad, palabras, o a lo mejor fuiste el patito feo de tu casa.
¿verdad? Eso sucede en todos los hogares. Hay dentro de los 2, 3, 4, 5 niños, hijos de una pareja feliz, hay uno que se siente mal porque a lo mejor hay preferencias. Y eso se mantiene y se queda ahí marcado y queda marcado para toda la vida. Y conocen al Señor y todavía tienen el velo puesto. ¿Cuál es otro velo? En tercer lugar, temores, miedos, fobias, enfermedades, dolor, debilidades. Todas esas cosas son velos que impiden ver la gloria de hoy. Oh, te voy a decir uno que me has oído muchas veces. En cuarto lugar, ¿cuál es otro velo? La autocompasión, la conmiseración. Y no solo eso, los afanes de la vida, la vergüenza. ¿De qué tienes vergüenza? A lo mejor hasta te avergüenzas de tu propio cuerpo. Es una autoestima, pero por los suelos. Esos son velos que impiden ver la gloria de Dios. En quinto lugar, yo puedo decir, pasados vividos a toda velocidad. Es decir, has hecho y deshecho, ¿verdad? Como cuando uno es joven, uno quiere experimentar todo y de todo, pero más tarde es el arrepentimiento. Más tarde es el remordimiento. Este es un velo tremendo. Ahí están viviendo con remordimiento todo el tiempo, ¿verdad? Críticas, rencor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Miren, esto es lo que oculta la gloria. Todo lo que yo he hablado es lo que oculta la gloria de Dios. Es el velo. El velo está puesto. Yo les digo una cosa, hermanos, y esta es promesa de Dios. El velo es quitado por Cristo. Donde está el evangelio del Señor, ahí hay libertad, dice la palabra. Segunda de Corintios 3, 16 y 17 dice, pero cuando te conviertas al Señor, el velo será quitado. El velo se quitará. No se puede quedar en el momento en que llegamos a Cristo de verdad, de corazón, y empezamos a caminar con Él. El velo se quita porque se quita. Versículo 17, versículo de versículos, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando el Señor está en nuestra vida, mis queridos hermanos, ahí es cuando somos libres. Yo cuando llegué al Señor, llegué llenos de complejos, lleno de vicios, lleno de miseria, de una soledad tremenda. Pero cuando llegué al Señor, me entregué a Él. El velo fue quitado totalmente. Se acabaron los complejos, se acabaron los vicios, se acabó la miseria, porque el Señor es el Espíritu. Y donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Óiganme esto, la transformación de cada uno es un hecho en Dios, hermano querido, y eso se da porque se da. Y de día en día, mientras nosotros estamos en comunión con Dios, y lo pone el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, lo sabemos de memoria. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Somos transformados, hermanos. Hemos visto y cada uno puede experimentar eso. De gloria en gloria, mientras más nos acercamos al Señor, mientras más ponemos nuestra vida enfrente de la palabra, mientras más nos confrontamos nuestras realidades, mientras más nos acercamos y permitimos a Dios bendecirnos, somos transformados de gloria en gloria, dice. Ese es el propósito de Dios, que seamos transformados de gloria en gloria. Por eso necesitamos, mis amados hermanos, romper esos viejos patrones y paradigmas religiosos intrascendentales, posiciones mentales absurdas. Entonces seremos transformados. Entonces vamos a disfrutar de la hermosura de la nueva vestimenta de Dios.
esa vestimenta llena de gracia, de misericordia, de poder. En este día permitamos que la gloria de Dios brille en nuestra vida. Aceptemos lo que Jesús dijo, que somos la luz del mundo. Seamos bendecidos con la hermosa transformación de nuestra vida. Vivamos con nuestros velos quitados de una vez por todas. Y eso, mi querido hermano, es Visión Espiritual 2020. Oremos, mi hermano, inclina tu rostro. Padre, gracias te doy por este día. Oh, gracias, Señor, te doy en este día por tu amor, por tu misericordia. Y gracias porque hoy entendemos que cuando nos convertimos a ti, los velos se quitan. Somos libres. Porque tú, Señor, eres el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias por la libertad. Gracias por el perdón de pecados. Y en este día nos quitamos los velos, porque en este día abrimos nuestro corazón a ti. Ven, Señor, ven. Bendícenos. Llénanos, Señor. Queremos vivir libres. Y queremos ser transformados de gloria en gloria. Aquí está nuestra vida. Perdona nuestra incredulidad. Perdona nuestro pecado. Limpia nuestras conciencias, Señor. Y exhíbenos, Señor Padre. Queremos exhibir tu gracia, tu poder en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Velos quitados, hermanos. Velos quitados, así tenemos que vivir. ¿Y saben qué hace eso? Da la gloria a Dios y bendice a todos los que nos rodean, produciendo anhelo de conocerlo de la manera en que lo conocemos. Que Dios me los bendiga mucho, mucho, mucho. Recuerda, la iglesia somos tú y yo. Seamos fieles y leales a Cristo. Bendigamos a la iglesia. Recuerda siempre que a la iglesia, al no cerrarse, sigue teniendo necesidades y obligaciones. Que Dios te bendiga siempre. Un abrazo a la distancia.